Dharma Zhongguan. Se necesitan dos preparativos para cultivar la concentración. Sin ellos, la práctica causará más perjuicio que beneficio. Primero, basarse en el amor benevolente. Uno no debe practicar la concentración por mera curiosidad, para gratificar el deseo de placeres sensuales ilimitados, para ser más longevo o para conseguir poderes sobrenaturales y utilizarlos para la venganza. Por el contrario, hay que estar motivado por una mente de amor benevolente y con la intención de practicar la concentración para beneficio y felicidad de los seres sintientes. Con el amor benevolente, la mente será suave y pacífica, y fácilmente tendrá éxito en la práctica meditativa. Una vez que lo ha alcanzado, no se emplearán los poderes meditativos y sobrenaturales para perturbar a ningún ser. Segundo, morar en los preceptos puros. Uno debe observar la conducta ética tal como las 10 acciones meritorias, etc., manifestando virtudes benévolas corporal y verbalmente. Porque si se actúa perversamente, la práctica meditativa atraerá a Mara o fuerzas malignas. Además, se transformará en una práctica extraviada y uno se convertirá en un ser maligno perteneciente al rey de Mara, causando daño a sí mismo y a otros. Vamos a preparar los dos recursos necesarios para el cultivo de la concentración. Namo Pho. Namo Pho. Me alegro de verlos todos vivos después de una semana. Estar vivo es un propósito hoy, de semana a semana. Y voy a empezar, como siempre, explicando ese Dharma Zhongguan. Okay, y les leo el contenido. Se necesitan dos preparativos para cultivar la concentración. Sin ellos, la práctica causará más perjuicio que beneficio. Primero, basarse en el amor benevolente. Okay. Y la explicación es, uno no debe practicar la concentración por mera curiosidad. Es decir, como uno lo practica para probar, no seriamente, como algo de moda, así. Y después dice, para gratificar el deseo de placeres sensuales ilimitados. Es decir, uno sabe que la concentración tal vez puede atraer sensaciones muy agradables, entonces uno lo practica como para gratificar el deseo de placeres sensuales. Okay. Para ser más longevo. Okay. Y todo eso pertenece a no debe practicar por esas razones. Okay. No son razones correctas. Entonces, para ser más longevo, es decir, uno, como en el caso de taoísmo, practican meditación para prolongar la vida en este mundo, o para conseguir poderes sobrenaturales y utilizarlos para la venganza. Y eso se refiere cuando personas practican la meditación
para refinar los sentidos, para poder ver más allá o para poder escuchar sin esconderse, pero a la conversación de los otros. Es decir, utilizar los sentidos como aumentados, magnificados a través de la concentración para causar daño a los seres o para vengarse. Okay. Por el contrario, hay que estar motivado por una mente de amor benevolente. Amor benevolente significa una mente sin enemistad por los seres, sin ira, sin deseo de causar sufrimiento, es decir, de buenos deseos para los seres, con la intención de practicar la concentración para beneficio y felicidad de los seres sintientes. Uno sabe que al practicar la concentración, la mente estará más enfocada, más atenta, y por eso uno podrá como mantener los preceptos mejor. Entonces ahí no va a poder causar daño a los seres. Y además uno tiene una observación más refinada de los otros y para saber cómo beneficiar y traerle felicidad a los seres sintientes. Y cuando se habla de seres sintientes es no solo humanos, sino los no humanos, animales y todos los seres. Con el amor benevolente, la mente será suave y pacífica. ¿Okay? Y fácilmente tendrá éxito en la práctica meditativa. Y eso son adjetivos, cualidades muy importantes en la práctica de la meditación. Hay que suavizar la mente, hay que pacificar la mente, porque con una mente suave y pacífica, la mente es más maleable. Una vez que lo ha alcanzado, no se emplearán los poderes meditativos y sobrenaturales para perturbar a ningún ser. Es decir, uno no utilizará lo desarrollado de los poderes para perturbar, para afectar en una manera mala, equivocada, con maldad a ningún ser. Hasta cuando uno con poderes meditativos, uno tiene facilidad de leer pensamiento del otro. Y uno literalmente tiene que hacer cerrar eso y desviar y no estar, si no puede ayudar a alguien, entonces no hay por qué leer su mente. Y es como demasiada información, y también por respetar la privacidad de la otra persona. Okay. Y entonces eso es basarse en el amor benevolente, primero. Segundo es morar o residir en los preceptos puros. Esto está hablando de la conducta ética de uno en vida diaria. Uno debe observar la conducta ética tal como las 10 acciones meritorias, etc. Cualquier cosa que tiene que ver con beneficiar a los seres o no dañar a los seres son considerados conducta ética, conducta compasiva de budismo. Y manifestando virtudes benévolas corporal y verbalmente. ¿Okay? Entonces, cómo actuarse y corporal para en el caso de los humanos. Nosotros tenemos hasta 100 y algo músculos en nuestra cara. Es decir, tenemos muchas expresiones. En cambio, un perro o una gata, no, tienen limitados a las expresiones.
Y entonces, hasta virtudes benévolas corporales, estás hablando de cómo no reaccionar mal, o de uno piensa algo y ya le deja salir por la cara y ahí en cierta forma dañando al otro, causándole daño o dolor al otro. Y verbalmente, cómo hablar. Okay. Todo eso es contenido de los preceptos puros. Porque si se actúa perversamente, la práctica meditativa atraerá a Mara o fuerzas malignas. Y así es, esto es muy interesante, que estoy seguro que van a tener preguntas sobre esto. Lo voy a dejar para que pregunten y yo le puedo responder. Pero Mara está refiriendo al representante, el rey de Maras, en el sexto cielo de la esfera de deseo. Y ese ser celestial, no quiere que ninguna conciencia, ningún individuo se liberara de las tres esferas. Y cuando ve a alguien practicando como diligentemente, llega a cierto punto que le trata de obstruir su práctica. Entonces, si uno practica sin preceptos puros, eso atraerá, es como uno se vibrará en la frecuencia de Mara, y Mara va a saber, esto puede ser un buen discípulo para mí. Entonces te va a hacer llegar mensajes para desviarte aún más. O fuerzas malignas. Eso puede indicar a espíritus malignos, fantasmas hambrientos con ciertos méritos, también puede ser malignos. Y hay seres no humanos que se manejan en su dimensión, pero a veces cruzan a nuestra dimensión para causar daño a personas que tienen ya kármicamente una conexión mala en el pasado. Okay. Además, se transformará en una práctica extraviada y uno se convertirá en un ser maligno perteneciente al rey de Mara, causando daño a sí mismo y a otros. Okay. Entonces esos son dos recursos necesarios para el cultivo de la concentración. Es decir, las actitudes correctas de basarse en el amor benevolente y morar en los preceptos puros. Okay. Y así concluye mi explicación sobre este Dharma Dzongkwan.